Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Pedro Infante, él es ministro para la Juventud y el Deporte, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Saludos. Gracias por venir al programa. Bueno, muchos temas que tienen que ver con algunos eventos deportivos, ¿no? Pero antes de entrar en ese aspecto, me gustaría que habláramos un poco de la actualidad política, sobre todo de la juventud venezolana. Los jóvenes que se han ido, los que están en Venezuela, las situaciones que se han dado, por ejemplo, en las universidades, los temas también en materia de salud que hemos visto en los últimos días, y también hablar de lo que ha estado pasando en Noruega. Si uno lee el comunicado del gobierno de Noruega, se lee entre líneas de alguna forma pues que esto va a continuar, o que estarían continuando, van a continuar en algún momento los esfuerzos o las conversaciones entre gobierno y oposición. Pero si leemos el comunicado emitido por la oficina de Juan Guaidó, pues pareciera que todo acabó. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Mira, primero saludar a todo el pueblo de Venezuela, a la juventud venezolana, a toda la juventud, los que estudian, los que trabajan, que hacen cultura, que hacen deporte, a todo nuestro pueblo, aprovecho para felicitar a los más de 5.000 delegados y delegadas que estuvieron hace poquito en el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Terminaba el sábado pasado con una extraordinaria participación debatiendo temas de la juventud estudiantil, sobre todo la educación gratuita, pública, de calidad, la educación emancipadora, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto, menciono el CLAE y lo menciono además como parte del diálogo. El presidente creo que ha sido un permanente convocante al diálogo, al debate nacional, en democracia, en el marco de la Constitución. Y bueno, reflejadas tú ahí dos posturas. Una, la que tiene que ver con la postura de nuestro gobierno, del presidente, de los voceros designados por el presidente, que es seguir trabajando por el diálogo, por consolidar la paz, por el entendimiento político, por el debate sobre los problemas fundamentales del país, que lo hagamos en el marco de la Constitución. Y otra postura, bueno, que ha demostrado con hechos que no quiere diálogo, que ha tenido como carta la violencia, el intervencionismo, el golpismo, la guarimba. Creo que son dos posiciones que además creo que la inmensa mayoría del país aspira más a la solución del conflicto, aspira más a la resolución de los problemas centrales de nuestro pueblo, a que la gente, los actores fundamentales, nos sentemos a discutir, a debatir los problemas y a resolverlos. Ahora, ¿el diálogo va a continuar? ¿No va a continuar? ¿Qué les han informado a ustedes? Como tú eres parte del Consejo de Ministros, me imagino que alguna información tendrá sobre esto, ¿no? Sí, aunque la vocería... O negociaciones, o acercamientos, o tanteos, como yo digo. No, la vocería central y la información central de estos temas lo maneja el presidente Nicolás Maduro, los voceros que él ha designado. Lo que ha surgido oficialmente, nosotros seguimos en la mesa. Una buena, digamos, direccionalidad del equipo de Noruega, del gobierno de Noruega. Tuvimos la experiencia de ellos también en la mediación en el caso del conflicto colombiano. La gente bastante seria en todo este manejo. Nosotros siempre, lo que nos ha dicho el presidente, es seguir apostando al diálogo nacional. Bueno, todos los canales. Y además no solo el diálogo, fíjate, con el sector quizás más extremista de la oposición, sino el diálogo con toda la oposición, con la oposición que es democrática, con la oposición en cada región del país, pero también el diálogo permanente con el pueblo. Nosotros tenemos desde el 1 de mayo la convocatoria que hizo el presidente, hemos reunido al Congreso Boliviano de los Pueblos, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la juventud del partido, instancias internacionales, en el caso nuestro, en deporte, en juventud, en las comunidades, dialogar con todo el pueblo. Y hay pueblo que probablemente a lo mejor no pudiera no ser chavista, y él dialoga y hace críticas. Ahora, el tema no es solo dialogar, Pedro, el tema es la disposición que exista de tomar medidas, por ejemplo, para resolver los problemas, porque de sentarse a conversar, todo el mundo conversa. El problema está en que se quieran hacer concesiones que permitan buscar una solución al problema político que tiene Venezuela y el problema económico. El Banco Central acaba de dar por primera vez una cifra, bueno, y algunos economistas que han opinado al respecto dicen que esas cifras se quedan cortas con respecto a la realidad, pero no solamente la realidad económica, sino también el conflicto político. La juventud se está yendo, tenemos gran cantidad de venezolanos fuera del territorio, jóvenes. Bueno, yo no sé cuántas familias, no sé si pudiera cuantificarse la cantidad de familias venezolanas que han sufrido el éxodo, por ejemplo, producto de una situación que hasta ahora no ha tenido solución. Sí, que es importante. El primer paso es querer sentarse a dialogar. Yo creo que hay que ver de las dos partes quién quiere y quién no. Eso es importante que quede claro. Nosotros en plena disposición, el presidente, todo el gobierno nacional, el pueblo quiere dialogar.
sea, nosotros queremos dialogar, queremos debatir sobre los problemas del país y buscarle salida. En el caso de la juventud, nosotros hemos debatido mucho el tema de la migración, lo hemos analizado, una migración que tiene como causa fundamental el tema económico. Eso es bueno, yo siempre lo aclaro. No es una causa de guerra, no es persecución política, no, ha sido fundamentalmente el tema económico. Y yo lo expreso como venezolano, como joven, nosotros no queremos que nadie se vaya. Estoy seguro que ninguna familia, ninguna madre, ningún padre, esposa o esposo quiere que el familiar o el cercano se vaya. Eso hay que partir de ahí. Ahora, ¿y qué ha hecho el gobierno para evitarlo? Además, apostamos que con la recuperación económica, con la estabilización política que nos permita trabajar y generar la riqueza necesaria, producir para lograr la recuperación económica, nos permita que la gente regrese más pronto de lo que podamos imaginar. Es la aspiración que tenemos. Trabajamos en función de eso. Queremos que sea así, que la gente vuelva, que todos los jóvenes profesionales o no que se han ido por alguna u otra razón, que respetamos, que entendemos y además hacemos todo el esfuerzo para que no sea así. Nosotros estamos generando desde el Ministerio de la Juventud, orientaciones claras del presidente Nicolás Maduro, desde la gran misión Chamba Juvenil, oportunidades, condiciones, políticas de financiamiento, el programa Soy Joven Productivo. Yo vengo ahora mismo de una conferencia, de un congreso sobre seguridad social que está haciendo el Ministerio del Trabajo, sobre la responsabilidad intergeneracional, el bono demográfico. La mayoría de nuestra población está en edad económicamente activa, pero también la mayoría de la población tiene menos de 35 años. O sea, hay un conjunto de condiciones que nos permiten soñar y tener esperanza concreta de la recuperación económica de Venezuela y que su principal recurso es el talento humano y sobre todo la juventud, sin dejar de reconocer que ha habido un proceso que tiene que ver con la migración. Ahora, ¿ustedes tienen un estimado? Mira, se manejan varios números. Lo que pasa es como que... Ministerio de la Juventud y el Deporte. Sí, yo te diría, uno es cuidadoso siempre con el manejo de los números. Nosotros hacemos encuestas, hacemos estudios, focus group en distintos ámbitos y sectores o franjas de la población joven venezolana. Y siempre cuando debatimos porcentajes, lo que pasa es que hay números imprecisos también, sobre todo en el caso de la frontera con Colombia, por lo que tiene que ver con las trochas, con lo que se va de manera no oficial o no formal y que regresa, mucha gente que va y viene el mismo día por el tema de las compras. Hay algunas cosas que no permiten dar un número preciso, pero ¿sabes qué sí es importante, Vladimir? La cantidad de jóvenes que han decidido quedarse, la cantidad de jóvenes que están trabajando, que siguen en nuestros hospitales, que siguen en nuestro sistema educativo, que dan clases, la cantidad de emprendedores. Nosotros hicimos una encuesta y el 73% de los jóvenes que encuestamos están dispuestos a emprender, quieren acceder a un financiamiento, quieren montar su negocio propio, tienen como visión estratégica la producción nacional, la generación de riqueza. Hay un tapón que es la crisis política. El gobierno alega el bloqueo económico y buena parte de la argumentación está basada en que no se puede hacer nada por el bloqueo. ¿Cómo ofrecer a la juventud perspectivas en medio de esta situación? Nosotros en debate político permanente decíamos, una de las tareas centrales que tiene nuestra generación es evitar la guerra, evitar la locura. Yo creo que nadie en su sano juicio pudiera querer o una guerra interna, guerra civil, o querer una invasión extranjera, o querer que aquí bombardeen. Nadie en su sano juicio. Nosotros como generación sería irresponsable, y vuelvo a ese término de la responsabilidad intergeneracional, condenar a las futuras generaciones a una guerra que ahorita no se sabe si empieza o no empieza, Dios quiera que no empiece, y no sabríamos cómo terminaría. Habría que ver la experiencia de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, cuántos años ha durado esa guerra, ¿no? No podemos querer eso. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con el ministro de la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, pero antes de irnos a la pausa brevemente, yo te quiero hacer un comentario. Y tiene que ver con lo que le pasa a muchos jóvenes que andan en vehículos, ¿verdad? O que andan en transporte colectivo, pero sobre todo los que andan en vehículos que conducen. Cuando son detenidos, uno ve las alcabalas policiales y la mayoría de las veces detienen a los muchachos. Y entonces ya está la matraca, el maltrato, etcétera. Yo no sé si tú tienes informaciones sobre eso, me imagino que debes saber que eso está ocurriendo. Incluso me contó un muchacho hace pocos días que bajó por la autopista Caracas-La Guaira y un policía le retuvo la cédula y los papeles y le dijo, oye, tráeme comida y cuando regreses te doy la cédula. Una forma de matraca, entendemos que a lo mejor tienen necesidad, pero es un tema que yo sé que existe porque, bueno, tengo muchos conocidos muy jóvenes, los hijos de mis amigos, en fin. Eso es un problema que me gustaría que lo comentáramos también. ¿Cómo hacer para que los cuerpos de seguridad respeten a la juventud? Vamos a hacer la pausa, ya venimos.